Pues es un placer para mí, hermanos, poder seguir hablándoles de este tema. Hemos estado hablando del Sermón del Monte. Hemos visto que a través de ir viendo lo que significa el Sermón del Monte para nosotros, lo que Cristo quería mostrar a su audiencia y hacerles ver qué es el reino de Dios, ¿no? Y cuáles son esas bendiciones por estar en ese reino de Dios. Pero también nos ayuda a entender qué es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, ya que estamos en ese reino. Cómo debemos de vivir, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de actuar. En el capítulo 5 nos decía que somos dichosos, ¿verdad? Cuando pasamos cosas pues por la necesidad, por ser humildes. Y también en el capítulo 6 veíamos acerca de que no debemos atesorar riquezas en el cielo, ¿verdad? De poder ver y entender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y si Dios cuida a las aves que no siembran ni cosechan, Dios les da su alimento y nunca sufren, ¿no?, de alimento, y sin embargo Dios cuida de ellos. Cuanto más a nosotros que somos sus hijos nos cuidará, hermanos. Por eso ahora vamos a ir a un tema que de repente se malinterpreta o se malentiende, y vamos a ir en Mateo capítulo 7 versículo 1 y 2. Muchas veces, como dice el tema, el título aquí, no juzguen a los demás. En otras versiones, no juzgar a la ligera, dice también el título. Vamos a ver lo que dice esta versión, Palabra de Dios para Todos. Dice: no juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes, porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a los demás. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. Versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. En la versión de Traducción del Lenguaje Actual dice: no se conviertan en jueces de los demás, y así Dios no los juzgará a ustedes. Si son muy duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes. Él los tratará como ustedes traten a los demás. ¿Qué quiere decir la Escritura, hermano? Nos llama a no juzgar. ¿Qué debemos entender al principio? ¿Por qué nos llamaba Jesús a esto? ¿Podemos alguien, como diría Jesús, tirar la primera piedra? Que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Alguno de nosotros podría tirar la piedra? ¿Sentirse libre de pecado, de que nunca ha errado, que nunca se ha equivocado? No, nadie podríamos decir: yo nunca he pecado, ¿no? Todos aquí hemos pecado, tal vez de pensamiento, de obra o hasta de omisión, ¿no? Hemos pecado. Sin embargo, a veces pueden malinterpretar esta escritura, y cuando dice no juzgues a los demás, te pueden decir: no, es que tú no debes no eres nadie para estar dictando juicio a los demás. Pero lo que él dice, que debemos de medir a los demás como nos miden a nosotros. De la forma nosotros como somos severos, también van a ser severos con nosotros. Si tú eres una persona que cuando ves que alguien se equivoca, eres tan rudo, tan severo, tan implacable, entonces la misma Biblia dice la Biblia que Dios va a ser igual contigo. Porque con la misma vara que tú midas serás medido, con la misma forma que tú trates a los demás serás tratado. De la misma forma que tú juzgues a los demás serás juzgado. ¿Verdad?
Sigamos leyendo, dice ahí, versículo 3 al 5. ¿Por qué te fijas en la pajita que tiene tu hermano en el ojo, pero no te das cuenta de la viga que tienes tú en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano, déjame sacarte la pajita que tienes en el ojo, mientras que en el tuyo hay una viga? No seas hipócrita, primero saca la viga de tu ojo y verás mejor para poder sacar la pajita de tu hermano. Lo que Dios está llamando a esto no es que no vea los errores de los demás, sino que mira para adentro, para ti mismo, y ver si tú eres un ejemplo para poder ayudar a esa persona que está cometiendo ese pecado. ¿Cómo se vería, hermano, si yo estoy luchando con la mentira y veo a un hermano que miente y le digo, ¿sabes qué? No debes de decir mentiras, pero yo estoy luchando con la mentira y todo el tiempo soy un mentiroso? ¿Cómo me vería? Hipócrita, dice la Biblia, ¿no? ¿Qué pasaría si yo soy un hombre que lucha con mi orgullo? Y soy un hombre bien orgulloso, no acepta corrección de nadie ni consejo de nadie. Y llamo a alguien que se arrepienta por orgulloso. ¿Cómo me vería? Dice la Biblia, como hipócrita, ¿verdad? Primero tengo que quitarme, ¿verdad?, la paja de mi ojo para poder llamar a otro y después quitarle su tronco, hermano. Pero cuando tú empiezas a juzgar a los demás y te crees bueno y perfecto, es ahí donde empiezas a estar errado en el camino. ¿Tú crees, hermano, entonces la Biblia nos prohíbe no juzgar a nadie? ¿Tú crees entonces que no podemos juzgar a nadie, hermano, bíblicamente hablando? ¿No podríamos decirle a nadie que si cometió un pecado llamarle la atención? Claro que sí. Si tú ves en Juan capítulo 7 versículo 24, dice, dejen de juzgar por las apariencias, más bien juzguen de una manera correcta. ¿Cuál es esa manera correcta, hermano? Viendo el contexto de todo. Muchas veces, hermano, todos cometemos el error de poder ver algo y juzgar lo que vimos. Tú te paras, hermano, y puedes preguntar, imagínate que tenemos un accidente aquí afuera y 5 personas vieron ese mismo accidente. ¿Tú crees que cada persona va a decir y expresar lo mismo que vio? No, porque cada uno estuvo en puntos diferentes del accidente. Cada uno va a ver las cosas conforme las ve desde su punto de vista. Si tú reúnes las 5 personas y les preguntas a cada uno de ellas, vas a tener un panorama más amplio y saber exactamente cómo fue el accidente, ¿verdad? Igual que cuando pasa un conflicto en un matrimonio. Si tú vas y solo hablas con el esposo, cuando el conflicto fueron 2 personas, el esposo y la esposa, y tú solo hablas con uno, ¿qué crees que va a pasar? Solo vas a juzgar imparcialmente, solo vas a ver una versión. Tienes que ver las 2 versiones para poder juzgar correctamente, ¿verdad? Porque ambos estaban en ese problema y cada uno de ellos tiene un punto de vista del mismo problema, y por eso siempre se necesita escuchar las 2 versiones para tomar y ayudar a esa necesidad. ¿Qué pasa en 1 Corintios capítulo 5? ¿Recuerdas, hermano? ¿Qué dice Pablo a los Corintios? ¿Alguien sabe qué pasó en ese capítulo, hermano? Bueno, lo que pasa en ese capítulo, hermano, es que hay una persona que toma como esposa a su madrastra. ¿Y qué pasa? Pablo corrige y dice, a esa clase de hermanos expúlsenlo de la iglesia, ¿va? ¿Y qué lo llama? A la corrección. ¿Y qué? Que no puede vivir así. Dice, es mejor que lo entreguemos para que su alma se salve, ¿verdad? Entreguémoslo a Satanás para que su alma se salve. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué decía la escritura anterior? No juzgues a los demás. ¿Por qué? Entonces Pablo estaba juzgando, estaba en ese momento juzgando y diciendo
y sentenciando algo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Y aún él dice, ni en los paganos ni entre el mundo suceden cosas así. ¿Ustedes por qué toleran ese tipo de pecados? Entonces, podemos ver en la Escritura, sí hay. Entre discípulos, hermano, debemos ayudarnos, corregirnos. Pero dice la Biblia que ¿cómo? Con palabras amables, ¿verdad? No sea que tú caigas en ¿qué? También en pecado. Porque lo debes de hacer correctamente. ¿Qué dice Mateo 21, versículo 12? ¿Alguien sabe, hermano? Mateo 21, 12. Bueno, vayamos a la Escritura para que lo vean y no queden con la duda. Mateo 21, versículo 12. Dice ahí: Jesús entró en el templo y expulsó a todos los que estaban allí. Estaban vendiendo y comprando, y volcó las mesas de los cambistas, monedas y todos los puestos de los vendedores de palomas. Hasta ahí vamos a seguir. Entonces ya sabes qué estaba pasando ahí, hermano, cuando Jesús fue a visitar el templo, ¿verdad? ¿Y qué dijo? No hagan mercado en la casa de mi Padre. ¿Jesús juzgó? Sí. ¿Jesús determinó algo? Sí. ¿Volcó las mesas? Sí. Y luego, ¿qué se acordaron sus discípulos? Por eso me consume el celo por tu casa, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, hermano? Cuando alguien está infringiendo lo que a Dios no le agrada, es nuestro deber hablar con nuestro hermano. Como dice Mateo 18, del 15 al 20. Si tú ves a tu hermano pecar, ¿qué tienes que hacer? Hablar a solas con él, ¿verdad? ¿Para qué? Para llamarlo a arrepentirse, llamarlo a corregir su conducta. ¿Qué pasa si el hermano no te hace caso? Dice la Escritura. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir a buscar a 2 más testigos. No contarles, es que mi hermano mira todo lo que hizo. No, es que sean testigos de que tú le estás llamando la atención de algo. No todo el mundo se va a enterar de su pecado, solamente es llamar la atención en frente de 2 testigos, que tú estás hablando de él, llamarlo a arrepentirse de algo que hizo mal. Pero ¿qué pasa si el hermano no se arrepiente y no quiere dejar de hacer su pecado y cometer ese pecado que sigue cometiendo? ¿Qué dice la Escritura? Háblalo delante de toda la iglesia, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermano, ahí? Sí, estamos hablando de algo que están haciendo incorrectamente y estamos llamando a un arrepentimiento. Dice la Biblia que si no se arrepientes, hermano, aún comentando delante de la iglesia, ¿qué dice la Escritura? Tómenlo como gentil, como anatema, como incrédulo, ¿verdad? Eso es lo que dice la Escritura. Entonces, ¿qué pasó? ¿Podemos o no podemos juzgar? Hermano, necesitamos no ocultar el pecado. Nuestro deber como discípulos y cada uno de nosotros, cuando tú cometes pecado, como decía bien Ari, nuestro deber es ir y confesarlo. Hasta que me cachen lo voy a ir a confesar. No, es tu deber delante de Dios ir y expresarlo y buscar la ayuda. Si tú lo ocultas, lo único que estás haciendo es amontonando pecado tras pecado. Y cuando dice la Biblia, la tentación llega a su madurez, llega el pecado, ¿verdad? Y cuando el pecado crece y aumenta en tu vida, ¿qué sucede? Llega la muerte, así dice Santiago, ¿verdad? Entonces, si tú lo ocultas, el único que está haciéndose daño es a ti mismo, a nadie más. ¿Qué dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2? Que anuncies el mensaje e insistas en todo momento, oportuno o no. Muestres lo malo que han hecho. Corrígelos cuando se equivoquen y anímalos. Enseña siempre con mucha paciencia. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Muéstrales lo malo que han hecho. Eso se llama juzgar. Eso se llama mostrar a alguien que se equivocó. Y luego corrígelos.
cuando se equivoquen. No es como, bueno, pues es su vida. Yo sí lo vi, yo sí estuve ahí, pero pues es su problema, ya él con Dios. No, hermano. Cuando alguien omite, dice la Biblia, sabe hacer la verdad y lo omites, ¿qué dice la Biblia? Cometes pecado. Y eso se llama pecado de omisión. Pero es pecado. Tu deber como discípulo, si tú ves algo que la Biblia no te enseña y alguien lo está haciendo, tu deber es hablar con ellos. Tu deber, como dice la Escritura, es hablar con ellos. Sabes que yo creo que erraste en el camino, te equivocaste, arrepiéntete. Si no te hace caso el hermano, pues tienes que hacer todo lo que ya la Escritura dice, llamar a 2 testigos más y así sucesivamente. Es lo que se tiene que hacer. Entonces, hermano, lo que te fijas en la Escritura que Jesús nos decía en el verso anterior, el versículo 3 al 4, dice, perdón, al 5, no es que no quites la pajita, sino dice, primero quítate tu pajita o quítate tu tronco y después ayuda a tu hermano. Lo que Dios espera de ti y de mi hermano es que cuando tú corrijas a alguien, que sea algo que tú seas fuerte en eso, que sea tu fortaleza, para que tú puedas ayudar a ese hermano con eso que tú estás corrigiendo, con eso que tú le quieres ayudar. Que seas un ejemplo, ¿verdad? Que tú seas una luz. Es como si yo quisiera llamarle a los hermanos, ¿saben qué, hermanos? Tenemos que ir a evangelizar, tenemos que predicar el mensaje. Y yo nunca salgo de mi casa y nunca anuncio el mensaje a nadie. ¿Tú crees que sería correcto hacer eso? No, hermano. Yo tendría que ser el primero de hacerlo para poder después llamar a otros a hacerlo, ¿verdad? Ese es lo correcto. Eso es quitar mi tronco y poder ayudar al hermano. Amén. Mateo capítulo 7, verso 6 dice, no les den lo que es santo a los perros, pues se irán contra ustedes y los morderán. No les tiren tampoco perlas finas a los cerdos, pues lo único que ellos harán es pisotearlas. En otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice, no desperdicien lo que es santo en gente que no es santa. No arrojen sus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego les darán vuelta y los atacarán. Nueva Traducción Viviente, Nueva Traducción Actual, Traducción del Lenguaje Actual. Gracias. No dejen a los perros las cosas que pertenecen a Dios. No echen delante de los cerdos lo que para ustedes es más valioso. Los cerdos no sabrán apreciar su valor y los perros pueden morderlos a ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Y es fuerte, hermano. Esta escritura es de verdaderamente severa. Muchas veces, hermano, ¿alguna vez te ha pasado que buscas compartirle a personas que no valoran el cristianismo? ¿Has alguna vez compartido con alguien que se porta grosero contigo cuando tú le compartes? ¿Te insulta y es agresivo cuando tú le hablas de Dios? Dice la Biblia, no le eches lo santo a los perros, y así les llama. No lo eches, no desprecies lo que es santo a la gente que no es santa, no entiende lo que es la santidad. Cuando tú llamas a una persona a la santidad, a la pureza, y esa persona no entiende qué es eso, es tu tiempo echado a la basura. Tus perlas, las perlas de Dios, que es un tesoro, esas personas no la van a entender por más que les expliques, no lo entienden. Tú podrás molestarte, podrás tratar de querer obligarlos que te escuchen, pero no lo van a entender. Por eso la Biblia nos enseña, no desperdicies, no pierdas el tiempo, no eches a la basura lo que Dios te ha regalado. Déjalo, Dios se va a encargar. Si es que Dios quiere que venga a la iglesia, Dios se va a encargar. Tú ya hiciste tu trabajo, tú ya le compartiste, déjalo, Dios se va a encargar. Mateo capítulo 7, versículos 7 al 12.
Dice como título: pídanle a Dios lo que necesiten. También lo puedes ver en Lucas 11, 9 al 13. También lo habla Lucas esto mismo. Dice: no se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta, se le abrirá. ¿Le daría alguno de ustedes una piedra a su hijo si le pide pan? ¿O le daría una serpiente si le pide un pescado? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben cómo dar cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que le pidan. Así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Aquí trata varias cosas, hermano. No se cansen de pedir, no te canses de orar, no te canses de rogarle a Dios, y Dios les dará. Dice: sigan buscando y encontrarán. Hermano, a veces nosotros cometemos el error de no ser constantes en lo que queremos. Si queremos tener una visita aquí, hermano, deberías de orar por eso, ¿no? Si tú quisieras que tu hijo venga a la iglesia, deberías de orar por eso. Si tú quieres que un primo, un amigo, un hermano, alguien quieres que venga a la iglesia, necesitas orar por eso. Pero sean constantes, dice la Escritura, ¿verdad? También lo dice Santiago. No sean como las olas de mar. Un día quieren una cosa y otro día no, se olvidan, ¿no? Quien es así, dice la Escritura en Santiago, no piense que va a recibir nada, porque es inconstante en su conducta. ¿Qué necesitas hacer, hermano? Pedirle a Dios una y otra y otra y otra vez. ¿Tú recuerdas cuántos años mujeres en la Biblia estuvieron orando para recibir lo que estaban esperando? Años, hermano, años. ¿Por qué entonces a veces nos cansamos de pedirle a Dios y de rogarle? Dice ahí: llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Insistan una y otra vez en las bendiciones a Dios. ¿Tú crees que Dios, dice la Escritura, si no es algo bueno para ti, no te lo va a dar? Claro que sí. Si tú le pides: Dios, dame a alguien a quien compartirle mi fe, pon un corazón dispuesto para poder enseñarle a alguien hoy, Señor, y se lo oras constantemente, y Dios te lo da. ¿Verdad, hermano? ¿Alguna vez, hermano, te ha pasado esto? No sé tú, pero a mí me ha pasado. Yo he orado por algo así, y así te lo digo, hermano, me han llamado por teléfono. Oye, me pasaron tu teléfono, un hermano de tal lugar me habló, me dijo que tú eras discípulo, quisiera hablar contigo. Así fue. ¿Y solo por qué? Por pedírselo a Dios. Yo ni lo fui a buscar, ni salí a la calle, Él me llamó. Pero si tú no crees, necesitas tener más fe. Necesitas creer, hermano, que Dios es así. Porque dice aquí, imagínense, ¿no? Si ustedes que son malos, aun siendo malos, dice la Escritura, saben dar cosas buenas a sus hijos, imagínense cuánto más dispuesto estará su Padre Celestial a darles lo que le pidan. Claro, hermano, si yo le pido a Dios: Dios, dame la lotería y que sea multimillonario para mañana, ¿tú crees que yo lo necesite? ¿Tú crees que lo necesito para ser más como Cristo? No, hermano, no lo necesito, por eso no me lo va a dar. Pero si hay algo que sí necesito, Dios me lo va a dar. Y dice algo al final: así que traten a los demás como les gustaría que los trataran ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley. Si te das cuenta, esto une junto a lo otro. Trata a los demás. ¿Quieres ayudar a alguien? Trátalo bien, con amor, con paciencia. ¿Quieres corregir a alguien? Trátalo bien.
No, es un pecador, te vas a ir al infierno. Y si tú... No, hermano, no. Trátalo con compasión como te gustaría ser tratado. Ámalo como Dios te ama a ti. Mateo 7, versículo 13 al 14. Los dos caminos. Dicen ahí: entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la destrucción. Mucha gente toma ese camino. En cambio, la puerta que lleva a la verdadera vida es muy angosta, el camino muy duro, y solo unos pocos lo encuentran. En otra versión, hermano, dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia. En la otra versión, abajo dice: es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho y mucha gente va por ese camino. Pero es muy difícil andar por el camino que lleva a la vida, porque es un camino muy angosto. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. Si tú alguna vez, hermano, te imaginaste que todo el mundo iba a ser cristiano y que iba a amar a Dios, déjame decirte una realidad: no es así. Tristemente no va a ser así. Dice la Biblia: muchos serán los llamados, pero pocos los escogidos. Yo en mi corazón, hermano, desearía que todo el mundo fuera cristiano. Así no habría corrupción, no habría malos gobiernos, no habría muchas malas cosas que suceden en el país, no habría narcotráfico, secuestros, nada de eso pasaría. Pero recuerda, hermano, ¿quién gobierna este mundo? El maligno. ¿Contra qué seres estamos peleando todos los días? Contra seres espirituales. ¿Por qué es difícil, hermano? Piensa un poquito, hermano. Piensa en Jesús. Sigue el ejemplo de Jesús. ¿Cuánto le costó a Jesús cumplir el plan de Dios? Su vida, toda su vida, hasta la última gota de su sangre, obedecer a Dios. Y uno pensaría: ¿y cuánto le costó a sus discípulos? Uno murió decapitado, otros murieron crucificados, otros fueron incendiados, quemados. Y siendo sus discípulos, ¿verdad? Hermano, ¿tú qué piensas que te puede pasar a ti? Si tú pensaste que llegaste a la iglesia y que todo iba a ser de color de rosa, déjame recordarte que no es así. No es así, hermano. Vas a sufrir. A lo mejor no encuentras una pareja en este mundo. A lo mejor no encuentras esposo o esposa en este mundo. A lo mejor no tienes hijos en este mundo. A lo mejor no tienes una casa, no tienes un sustento para tu futuro, tal vez. Porque dice: el camino es angosto y difícil. Muy pocos andan por él. No es sencillo ser discípulo, hermano. ¿Te has fijado que no es sencillo, hermano, vivir como a Dios le agrada? Todo el mundo te ofrece lo que a Dios no le agrada. Es más fácil seguir lo malo que hacer lo bueno. Pero si tú te mantienes en ese camino que es difícil, estrecho y angosto, y te esfuerzas y te aferras a ese camino, encontrarás, ¿no?, el camino que lleva al cielo. Sigamos leyendo versículo 15 al 20. No se dejen engañar, dice como título esta parte, dice: tengan cuidado con los falsos profetas, pues ellos están disfrazados de mansos ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes lo reconocerán por la clase de fruto que den. Y el bien no viene de la gente mala, así como las uvas no recogen de los espinos, ni los higos recogen de los cardos. De la misma manera, todo árbol bueno da fruto bueno, pero un árbol malo da fruto malo. Un buen árbol no puede dar fruto malo, ni tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno.
todo árbol que no dé fruto bueno será cortado y echado al fuego. Por eso digo que reconocerán a los falsos profetas por la clase de frutos que den. Hermano, piensa, y es un llamado, hermano, también a nosotros mismos. Se tengan cuidado de los falsos profetas. ¿Qué estaba pasando en esa época, hermano, cuando vivía Jesús? ¿Quién tenía sus casas lujosas y tenían sus buenas túnicas y hasta traían oros y perlas preciosas en sus ropas? ¿Quiénes eran esos, hermano? Los religiosos, los fariseos, los maestros de la ley, los saduceos. Eran ellos. ¿Y los demás cómo vivían? ¿El pueblo cómo vivía? Vivía en carencia. Hoy, hermano, ¿cómo ves a esos religiosos líderes hoy? En sus autos del año, ¿verdad? En sus avionetas y aviones del año. ¿Tú qué crees que esperas de ellos, hermano? Dice la Escritura, ellos son ovejas disfrazadas, ¿no? Bueno, en este caso lobos disfrazados de ovejas, ¿no? Es fácil ver. Estaba viendo apenas ayer un documental de una mujer que venía de un pueblo, quería terminar su carrera y fue a otro pueblo a poder terminar su carrera. Y tuvo la mala suerte y la mala decisión, porque fue una mala decisión, de hacerle caso a un hombre que estuvo coqueteándole, llamándole la atención, buscándolo. Y le hizo caso. Pero este hombre se dedicaba al secuestro. Y solo por andar con él, aunque ella nunca había hecho nada, no lo sabía, y aunque algunos les decían no te juntes con él, ella, pues yo creo que no, yo nunca he visto nada malo de él, ¿no? Pero no le hizo caso a los anuncios de los demás. Llegó la policía, los agarró y estaba con él, y a ella la sentenciaron 30 años cuando no había hecho nada, al igual que a él, que era un secuestrador. Y aunque él dijo, ella nunca hizo nada, pero por estar con ella, 30 años de su vida la va a pasar en la cárcel. Las malas decisiones es porque no escuchas a los demás, el consejo de los demás. Muchas veces, hermano, como discípulos, podemos caer en esto. El no escuchar, poner atención y poder ver, hermano, los mensajes que te manda Dios, si es correcto lo que estás haciendo o incorrecto, y no quieres cambiar, vas a terminar mal y vas a perderte. ¿Y qué pasa? Dice, un buen árbol no da frutos malos, da frutos buenos. Hoy en Oaxaca, hermano, todo el mundo se llama cristiano. De verdad, yo he compartido mucha gente en la calle, y el 90% de las personas que yo he compartido, el 99% de todas las personas, se dice ser cristianas. Y me subo al taxi y hasta tiene su Biblia ahí abierta, y en vez de cobrarme lo correcto, me cobra de más. Y luego voy con otra persona, le comparto la fe, y vende un producto ahí, está vendiendo un producto y lo vende más caro. Y tú dices, ¿es cristiano? Y dice ser cristiano. ¿Qué pasó, no? Por eso dice la Biblia, por sus frutos los conocerás. Debes de ver, hermano, cómo está tu corazón, cómo está tu vida. ¿Estás dando buenos frutos? Mateo 7, versículo 21 al 23. Dice, no todo el que afirma que yo soy su Señor entrará en el reino de Dios. Solo entrará el que obedezca a mi Padre que está en el cielo. Vendrá el día en que muchos me van a decir, tú eres nuestro Señor, nosotros profetizamos en tu nombre y por ti echamos fuera demonios. Además, hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré claramente, nunca los conocí, apártense de mí,
porque ustedes se dedicaron a hacer el mal. Es muy claro, hermano, este versículo. Muchos decimos ser cristianos, muchos decimos seguir a Dios y obedecer a Dios, pero si tú no lo demuestras con tus frutos de tu vida, hermano, Dios te va a desconocer. ¿Por qué? Porque no estás viviendo como espera Dios que vivas. ¿Y cuál es eso, hermano? Hacer su voluntad en la tierra como se hace en el cielo, hermano. Imagínate cómo sería si un ángel que está en el cielo con Dios, Dios le manda a decir: oye, ve y cuida a mi hijo, mira, ve y cuida a Ari, que mira, va a haber un accidente y quiero que lo cuides, lo protejas, que no le pase nada, ¿no? Mira, oye, va a haber un choque y quiero que cuides y protejas a mi hijo, ahí a Beto, ¿no? Al Beto Show. ¿Y qué pasaría si el ángel dice: ¿sabes qué? No, hoy no quiero trabajar? ¿Qué crees que pasaría? No quiero hacer tu voluntad, Dios. ¿Tú crees que sucedería eso en el cielo, hermano? Cuando un ángel se rebeló contra Dios, ¿qué le pasó? Dios lo desterró, ¿verdad? Del cielo, el ángel caído. Entonces, hermano, ¿tú crees que nosotros, que somos sus hijos y pertenecemos a su reino, debemos no obedecerlo? Debemos obedecerlo, amor. Debemos cumplir lo que una vez dijimos, que Jesús era ¿qué? Nuestro Señor y Salvador. Debemos seguirlo. Y así, hermano, vamos a demostrar realmente si Dios es tu Señor, si realmente vives haciendo la voluntad de Él o haciendo lo que a ti mejor te parece. Versículo 24 al 29 dice: el prudente y el insensato. Por lo tanto, quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra aquella casa. Sin embargo, la casa no se cayó porque estaba construida sobre la roca. Pero el que oiga mis palabras y no las ponga en práctica, será como el insensato que construyó su casa sobre la arena. Llovió fuerte, los ríos crecieron, los vientos soplaron y golpearon contra la casa. La casa se derrumbó y fue todo un desastre. Cuando Jesús terminó de decir esto, la gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como alguien que tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Aquí Jesús está poniendo un ejemplo, hermano. Dice: quien oiga mis enseñanzas y las ponga en práctica. Si tú entiendes lo que acabas de aprender, si tú comprendes, hermano, estas escrituras y las llevas a la práctica en tu propia vida, no en los demás, no es saber qué hacen los demás, sino en tu vida, hermano, entonces serás como ese hombre insensato que construyó sobre la roca. Pero si tú no haces caso y haces como que para ti no fue, como que para mí no, como que eso no cuenta para mí, como que yo no estoy en esa lista, ¿no?, de lo que se me habló hoy, entonces serás como el otro. Tu vida no va a cambiar, tu vida va a seguir tomando las malas decisiones, vas a seguir cayendo en los mismos errores. ¿Por qué a veces, hermano, te has preguntado? A mí me ha pasado, ¿por qué a veces te has preguntado por qué hay cosas que no podemos cambiar? ¿Por qué hay cosas que no podemos dejar de hacer? Porque no ponemos en primer lugar a Jesús. Ponemos en primer lugar todo lo que nosotros queremos, todo lo que nos gusta, lo que yo haría, pero no hacemos lo que Jesús haría. No pensamos en cómo resolvería este conflicto Jesús, y solo estamos pensando: yo lo haría así, yo creo que eso es lo mejor. No, hermano, si tú eres prudente, vas a buscar cómo lo haría Jesús, cómo lo resolvería Jesús, y entonces tu vida va a ser cimentada en la roca. Entonces tú vas a ser el hombre y esa mujer prudente, que nada te apartará de Dios. Tu vida estará cimentada completamente en Dios
vendrán las fuertes lluvias, los problemas, los conflictos, las preocupaciones, todo lo que el mundo te va a querer destruir y todo lo que el diablo va a querer hacerte, pero nada te va a pasar, porque tú estás sobre la roca que es Cristo, amén. Pero si tu vida, hermano, te apartas de Cristo y empiezas a seguir haciendo lo que tú crees conveniente, lo que tú piensas que está bien, entonces lo único que va a pasar es destrucción a tu final, por no seguir la enseñanza de Dios. Así que, hermanos, pongamos en práctica, hermano, todo lo que hemos aprendido. Cuando vivimos una vida lejos de Dios, es muy difícil, hermano, dejar de hacer eso. Pero cuando tú te aferras y te empeñas en hacer lo correcto y lo que a Dios le agrada, siempre vas a encontrar, hermano, ese camino que lleva a Dios. Si no, hermano, ponte a pensar. Y te dejo este reto, hermano. Ponte a orar hoy. Pídele a Dios todos los días, 3 veces al día. Pídeselo a Dios, que cambie esa parte de tu carácter que para ti es difícil. 3 veces al día. Y hablemos al final del año, si Dios no te escuchó. Y si Dios no te va a poner todo lo que necesitas para cambiar eso. Y si tú vas a poder ver las señales de Dios para poder ver si realmente estás listo. Y te vas a dar cuenta, hermano, que en un año, en ese año, tu vida va a ser diferente de lo que tú te puedas imaginar. Pero es Dios, hermano, no es tú. Es Dios trabajando en tu vida a través del Espíritu que te ha puesto para transformar lo que para nosotros es imposible, para Dios es muy posible. Amén. Acompáñame a orar, por favor.